objetivo de esta práctica fue aprender a simular e implementar circuitos recesivos básicos. Con esto buscamos aplicar la teoría que vimos en clase y entender mejor cómo se comporta un circuito real. En pocas palabras, queremos medir y analizar voltaje, corriente y potencia en cada resistencia y comparar los resultados de la simulación con los de la práctica. Para realizar la práctica utilizamos los siguientes equipos y componentes: fuente de alimentación de corriente continua de 12 voltios, de corriente alterna de 12 voltios con variante. Un multímetro digital que nos ayudó a medir voltaje, corriente y resistencia. Utilizamos un módulo didáctico de resistencias, cables de circuitos. Estos materiales nos permitieron trabajar de manera segura y así poder obtener valores confiables. Funcionamiento del módulo de resistencias. Hola, soy Andrés. Hoy les explicaré cómo funciona un módulo de resistencias. Este módulo se compone de varias resistencias que controlan la corriente en un circuito. Básicamente, las resistencias limitan el flujo de corriente y ayudan al voltaje según sus valores. En esta práctica realizamos la medición del circuito utilizando el multímetro digital junto con la simulación en el programa de la SPACE. En el segundo nodo obtuvimos 12 voltios, en el primer nodo 9 voltios y en el nodo 3 el valor medido fue de 7 voltios. Estos valores coinciden con las mediciones realizadas con el multímetro, lo que confirma la precisión del montaje y la validez de la simulación. Descripción del circuito implementado. En este circuito aplicamos una fuente de 12 voltios. Al momento de correr la simulación, obtenemos que la corriente pasa por una resistencia de 1 kiloohmio y luego se divide en dos ramas, una con una resistencia de 5,6 kiloohmios y la otra con la serie de 1 kiloohmio y 5,6 kiloohmios. En la simulación se obtuvo que el nodo después de la primera resistencia está en 9,2 voltios y el nodo intermedio de la segunda rama en 7,65 voltios. La corriente total del circuito es de 3 miliamperios. El circuito cuenta con una fuente de 12 voltios en corriente continua que alimenta una red de resistencias. La corriente pasa por R1 de 1 kiloohmio y desde ese punto se divide en dos caminos, uno en R3 de 5,6 kiloohmios y otro formado por R2 1 kiloohmio en serie con R4 de 5,6 kiloohmios. Además se añadieron sensores de voltaje y de corriente para medir los valores en distintos puntos del circuito. Al momento de correr la simulación, nos sueltan valores idénticos en los que tuvimos en LTSpice. 9,2 en nodo después de R1 y 7,65 voltios entre R2 y R4 con una corriente total de 2,98 miliamperios, lo que demuestra que el circuito cumple con las leyes de Kirchhoff. Comparación práctica versus simulación. En la simulación, los valores de voltaje y corriente son exactos y predecibles. Sin embargo, cuando lo ponemos en práctica, notamos ligeras variaciones debido a la tolerancia de las resistencias o los factores del entorno. Esto nos muestra que, aunque la simulación nos dé una idea clara, la práctica aporta matrices reales. Comparamos el circuito real en el laboratorio con las simulaciones de NLTSpace y Simulink. Los valores del voltaje y corriente fueron muy similares, lo que valida el modelo y confirma las leyes de Ohm y Kirchhoff en los dos caminos del circuito. Las pequeñas diferencias se explican por la tolerancia de las resistencias o factores del entorno. Y como los simuladores coincidieron con el experimento, concluimos que el comportamiento del circuito es confiable y reproducible. Elegimos a Matías como líder ya que nos dividió de una manera justa el trabajo que teníamos que hacer respecto al video de la simulación del circuito.